Oremos. Señor, queremos ofrecerte este tiempo pidiendo que nuestros corazones sean abiertos a la palabra, Señor. Ayúdanos a no perder la sensibilidad y a acogerla como una muestra de tu amor para nosotros, Señor. Damos gracias por el privilegio de tener la palabra, Señor, y de contar con el Espíritu Santo para instruirnos, Señor. Disponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entre las muchas enfermedades que puede padecer el ser humano, hay una que llama esclerosis. No es una clase de medicina, así que tranquilo, solamente voy a... Pero entiendo que es definida como el endurecimiento de los tejidos, que naturalmente al endurecerse los tejidos se inmovilizan, se va inmovilizando la persona y termina pues deteniéndose todo. Yo voy a hablar de la esclerosis espiritual. La esclerosis espiritual, el endurecimiento del corazón, que también es gradual, como la enfermedad física. Ahora 8 días hablábamos acerca de qué, también relacionado con el corazón. ¿Qué tipo de corazón? Usamos un término, el corazón sensato. Cultivando un corazón sensato. ¿Qué es un corazón sensato? Temeroso de Dios. ¿Qué más? ¿Cuántas características puede tener? Sensible. Dócil. Pienso que es la palabra que más nos puede ser en este momento. Corazón dócil. La palabra de Dios habla muchas veces de corazones duros, pero al mirar hay una advertencia sobre algo que es peor, que es un corazón endurecido. ¿Cuál es la diferencia? Un corazón duro se refiere a uno que ha sido siempre así. Un corazón endurecido se refiere a uno que experimentó la cercanía o la relación con Dios y comenzó a endurecerse. Y parece que la perspectiva es peor del corazón endurecido que el del simple corazón duro. Por eso cuando hablábamos en Gálatas decía que está peor el religioso que el irreligioso, porque el irreligioso sabe dónde está, pero el religioso cree que está bien y no está bien. El endurecimiento del corazón es un proceso lento y a veces imperceptible de alejamiento del Señor. Es un proceso de sumergirse en la religiosidad. Indiscutiblemente es un retroceso en la vida espiritual. Veamos un pasaje que se encuentra en la carta a los Hebreos. El capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Me parece que en muchos aspectos de la carta, en la carta el autor siempre tiene una tremenda preocupación por la importancia de permanecer, de no caer. No se sabe si es cierto todavía quién es el autor de Hebreos. Me toca preguntar en el cielo quién escribió Hebreos y cuál era su preocupación. Bueno, capítulo 3, verso 7, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba
y vieron mis obras. Puede colocar, aunque vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían de su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Y cuando se dice, si oís sobre su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Dios bendiga su palabra. Esta es una palabra de advertencia, así como las señales de advertencia que encontramos en el camino. Cuidado, pare, recapacite, evalúe. Y a través del texto podemos decirle varias cosas, cómo se desarrolla, cómo llega a endurecerse el corazón. Y por lo menos hay 4 cosas que encuentro en el texto que nos pueden ser lecciones. El texto, como muchos sabemos, pero no todos, está hablando, para contextualizar, está hablando de varias escenas en el desierto. El Salmo 95 habla igualito sobre no endurezcáis vuestro corazón como en el Masá y en el Merío, o sea, hace referencia al tiempo aquel de las aguas amargas. Pero en Hebreos parece que hace una referencia a todos los asuntos de rebeldía que se manifestaron en el desierto, o sea, no solamente una, sino muchas provocaciones que el pueblo causó al Señor en el desierto. Entonces, de ese relato, de ese contexto, el autor trata de decirnos algo y nosotros también podemos encontrar ahí algunos aspectos que son útiles al hablar del endurecimiento del corazón. El primero es cuando desatendemos la voz del Espíritu. 2 veces dice, sí oís. El comienzo dice, ¿quién lo dice? Como dice él, el Espíritu Santo. Desatender la voz de Dios, desatender la palabra, desatender el Espíritu Santo, es ignorar las señales que nos da su palabra o otros medios que él usa a los hermanos, usa muchas situaciones para advertirnos. El Espíritu obra y habla de muchas maneras. Es una pérdida de la sensibilidad. Comenzamos a escuchar más otras voces y muchas veces la propia. De eso hablaremos más adelante. Pero es una pérdida de la sensibilidad cuando ya no queremos oír al Espíritu, por muchas razones. Así como la enfermedad llega por muchas razones, la enfermedad, la esclerosis espiritual también va llegando así. Cuando desatendemos la voz del Espíritu y escuchamos otras voces. Miren, muchas veces, hermanos, la gente cree que no es bonito. Yo viene a la consejería para que el pastor le diga así muy bien lo que está diciendo. No para que vaya a decir que, un tipo, espere que es que pare ahí. No es lo que usted piensa, es lo que la palabra dice. Entonces muchas veces buscamos o no vamos a el pastor porque nos va a decir lo que la palabra dice. Más bien yo tengo un hermanito que tiene algún problema, que simpatice conmigo, y entonces escucho esa voz y no escucho la voz del Señor. O de un líder sabio dice, no, ignorar las señales que nos da su palabra. En segundo lugar, el corazón se va endureciendo cuando
olvidamos o ignoramos las obras de Dios. Es decir, entramos en una disminución de la confianza en Dios, en el poder de Dios, y comenzamos a buscar soluciones humanas. Básicamente es un llamado a que siempre recordemos quién es el Rey, quién es el soberano, en quién es que tenemos que confiar. Él dice, aunque vieron mis obras. Oiga, ese pueblo de Israel sí que era malo, ¿cierto? Nosotros no somos así. Todo lo que vieron, todos los milagros, las 10 plagas, la salida del cruce del mar, y todavía no creían. Nosotros no somos tan malos, no. Aunque vemos las obras de Dios, muchas veces las ignoramos, muchas veces las olvidamos, muchas veces buscamos nuestras propias soluciones. Me hace acordar de un personaje en la Biblia que era típico de este, Saúl. Saúl, siempre tratando de adelantarse al Señor, siempre tratando de hacer lo que le tocaba a Samuel, siempre tratando de ir delante de Dios y siempre descachándose, como dicen por ahí. Cuando olvidamos o ignoramos las obras de Dios, estamos olvidando quién es el jefe. En tercer lugar, una tercera situación que nos lleva al endurecimiento del corazón es cuando nos conformamos con lo conocido o adquirido de parte de Dios. Él dice aquí, no han conocido mis caminos. Hermanos, es que el conocimiento del Señor nunca se agota. Aún cuando vayamos a su presencia, todavía nos quedará mucho por conocerlo. Entonces no puede decir, ya, voy a parar, ya esto, ya me sé muchos salmos, ya me sé mucha Biblia, tengo mucha teología, ya, suficiente. No podemos conformarnos con un conocimiento, cualquier conocimiento. Si usted de pronto hubiera podido hablar con el doctor Mohamed y le pregunta, ¿usted ya conoce bien a Dios? Probablemente ha dicho, no, hermano, me sigue faltando mucho todavía. Después de 90 años de caminar con él, seguro me falta mucho todavía. Entonces, no podemos conformarnos con lo adquirido o con una fe, como muchas veces hemos hablado, de segunda mano, la fe de papá y de mamá, o la fe de la familia. No, eso tiene que ser un asunto muy personal y continuo, de crecimiento y de búsqueda, de encuentro con el Señor. El mismo autor de Hebreos, creo que en otra parte habla, y eso predicamos alguna vez, o sea, que muchos debiendo ser ya maestros, no, es Santiago, siempre con muchos estudios, pero él está hablando de una parte donde dice que debemos ir mucho más allá, y más lamentable para otros, que habiendo sido, ya no son. Yo era maestro, yo era tal cosa en la iglesia, ya quedó, no, ¿para qué más? Ya hice lo que debí. No hay lugar, hermanos, a conformarnos. Siempre habrá la oportunidad de crecer y conocer mucho mejor al Señor. Y eso es lo que hace la diferencia entre la religión y el cristianismo, la relación. En cuarto lugar, el corazón se endurece cuando nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente es como consecuencial o secuencial. Si yo escucho otras voces, y ahí le comienzo a escuchar la mía, es cuando comienzo a engañarme a mí mismo. O sea, elaboramos criterios propios de relación con Dios. O sea, yo me relaciono con Dios a mi manera, yo sirvo a mi manera, yo me comprometo a mi manera, yo ofrendo a mi manera. Todo está bien. Esa es su manera, todo está bien, porque ustedes que ponen los criterios, pero ahí es donde nos equivocamos, porque los criterios los pone el Señor, nos da el Señor. Entonces entran en justificaciones, en excusas,
y nos engañamos a nosotros mismos, como dice el texto ahí, engañados por endurecido el corazón por el engaño del pecado. Un ejemplo es cuando la palabra habla de tibieza. ¿Se acuerdan? Que habla una iglesia de qué? Que es tibia. ¿Pero qué le dice a esa iglesia? Que se arrepienta. ¿Y de qué se arrepiente uno? El pecado. Yo creo que más del 50, más del 60% de una iglesia tiende a ser tibia y todavía no aceptan que es pecado. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Hemos entrado en el síndrome de la religiosidad. Entonces, hermanos, por lo menos nos dan 4 pautas, ahí puede haber más. Ustedes son muy estudiosos de la palabra y seguramente al leer el texto van a encontrar muchas pautas más. Pero cuando desatendemos la voz del Espíritu, cuando olvidamos e ignoramos las obras de Dios, cuando nos conformamos con el conocimiento adquirido de Dios, y cuando entregamos a nosotros mismos, el corazón se está endureciendo. No sé qué tan reversible sea la esclerosis física, hasta donde entiendo como que no. Y así es la esclerosis espiritual, solo un milagro, solo una decisión, solo el Espíritu Santo puede romper y traer nuevamente esa docilidad al corazón. ¿A dónde nos lleva esto? De acuerdo al texto, dice el Señor, en primer lugar, ustedes me probaron. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Ustedes me probaron? ¿Ustedes me han puesto a prueba? Dice el Señor. Ustedes han estado como jugando conmigo, ensayando a ver hasta dónde me aguanto. Eso no es un juego. Corazón desvío, desviados en el corazón, o el corazón desviado, se lleva a un comienzo de alejamiento que es un desvío. Desviarse no es estar perdido todavía, es apenas empezar a salirse del camino, pero luego llega a un apartarse. No sea que ninguno se aparte, ahí lo dice. Alguna versión dice alguno deserte o alguno apostate. Entonces, el apostatar de la fe es dejar la fe. Entonces, si el texto lo dice y advierte, entonces hay que tener cuidado, porque es progresivo, así como los peces Salmo 1. ¿Recuerdan? Bienaventurado el que ¿qué? El que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Se dan cuenta que hay algo progresivo? Estuvo escuchando primero consejitos de su misma voz, de su misma conciencia, y ya está permeada. Luego caminó, acompañó a quienes, y luego dice, se sentó en la cátedra. Y luego dice, al final, no entrarán en el reposo. Puede leer ese capítulo 4 como información adicional que habla del reposo, en parte porque está hablando, pero se refiere a eso, a apostatar. Hermanos, hagámonos un diagnóstico frente a esta palabra. Y ahí en el boletín, en el editorial de hoy, en lo que escribe el doctor Charles Stanley, habla de cómo se manifiesta algunos puntos sobre el endurecimiento del corazón. Dice así: 1, insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice. ¿Ha pasado por ahí? ¿Está pasando por ahí? 2, rechazo a la autoridad de Dios. 3, desobediencia. 4, justificación a la conducta pecaminosa. Todos somos así, no soy tan malo como otros. Resistencia a la corrección
de los demás. No se meta conmigo, déjeme a mí. Yo me entiendo con Dios, no se meta en mí. Hermano, póngale cuidado a su preocupación excesiva por las cosas de este mundo, carrera, relaciones, bienes materiales, poco interés en los asuntos espirituales, indiferencia por la lectura de la Biblia y la oración, evasión de la adoración colectiva, o sea, del congregarse con otros creyentes. ¿Ya hizo el diagnóstico? Ahí el doctor Stanley le ayuda a hacer el diagnóstico. Estaba bien de relajé. Bueno, hay esperanza, hermano, no se preocupen. Esta esclerosis espiritual tiene solución. Volver al Señor, retomar los caminos. Él endereza nuestros caminos. Así, hermanos, que más bien, como hablamos a los 8 días, dediquémonos a cultivar el corazón sensato para no dejar que nuestro corazón se endurezca.